¿Dónde leímos? San Juan leímos en la apertura. Ahora leímos Hechos capítulo 10, ¿cierto? Entonces vamos a meditar en este pensamiento. Amén. Hechos capítulo 10. Venimos hablando de una serie de temas de lo que es necesario para salvación y lo que se necesita para salvación. Y que el hombre, para ser salvo, una de las cosas que hemos hablado es que debe creer el Evangelio, debe arrepentirse, debe ser bautizado, y nos quedamos en cómo debe ser ese bautismo para que el hombre pueda ser salvo. ¿Sí? Porque hay muchos bautismos que la gente profesa. Sin embargo, el Señor dice: un Señor, una fe y un bautismo. ¿Sí? El Señor dice: un Señor, una fe y un bautismo. Hermana Marina, ¿quiere puede sentarse? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿cuál fue el mandato del Señor? San Mateo capítulo 28, el verso 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue el mandato del Señor. Y luego nos fuimos a lo que ya han sido los bautismos de la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, el verso 38, Pedro bautizando a los judíos. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Luego nos fuimos a Hechos capítulo 8, los bautismos de los samaritanos. ¿Y cómo fueron bautizados los samaritanos? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Judíos, samaritanos. Y hoy vamos a centrarnos en los gentiles y cómo fueron bautizados los gentiles. Así que vamos a ir mirando por la palabra del Señor. Leímos Hechos capítulo 10, el verso 1. A mí me encanta esta historia. A mí me encanta esta historia porque la Biblia empieza hablando, o este capítulo empieza hablando de un hombre llamado Cornelio. Y este hombre Cornelio tiene unas características muy particulares. Y es que dice que era centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, era un centurión. Y bueno, ¿qué es un centurión? Un centurión era un hombre encargado de 100 soldados. ¿Sí? O sea que Cornelio tenía a cargo 100 soldados. Es lo que él tenía a cargo. Y hablando de este hombre, o sea, era un principal, tenía un rango, tenía un cargo. Y entonces a cargo de él habían 100 hombres del ejército romano. Sí, del ejército romano. Por eso era que era un gentil para ellos. Porque los judíos eran los que hacían parte de Israel, los israelitas. Los samaritanos ya era una mezcla ahí, entre judíos y gentiles, bueno, una mezcla ahí. Pero los gentiles, para el pueblo de Israel, los gentiles eran todos aquellos que no eran de Israel. Y los gentiles eran tenidos como inmundos o como impuros, que no tenían derecho a la salvación. Sin embargo, ahí se cumple lo que la palabra dice en San Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ahí se cumple. Entonces, ¿quiénes eran? Los gentiles. Entonces, para ellos está la salvación. Y sucede algo entonces, que Cornelio era un centurión del ejército romano, era un gentil. Sin embargo, la Biblia menciona acerca de él que era un hombre que piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Si usted lo ve de esa manera, un hombre piadoso y que practica la piedad es un hombre bueno.
es un hombre que es misericordioso, es un hombre bueno. Y dice, y temeroso de Dios. Y alguien que es temeroso de Dios es alguien que no practica el pecado. Y para que la Biblia diga que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, porque Dios así lo había visto. O sea, era un hombre que no practicaba el pecado. Un hombre piadoso, o sea, un hombre bueno, que practica la piedad, un hombre bueno. Un hombre temeroso de Dios, temeroso de Dios. O sea, no practica el pecado, aborrece el pecado, temeroso de Dios. Que era, dice, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, o sea, practicaba la obra social. Un corazón dadivoso. Y dice, y oraba a Dios siempre. ¿Qué creen ustedes ahí? Que ese hombre, así como estaba, según la Biblia, ¿se salva o no se salva? ¿Se salva o no se salva? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Porque aunque era piadoso, aunque era temeroso de Dios con toda su casa y hacía limosna, tenía buen corazón y oraba a Dios siempre, le faltaba una cosa. Si no hubiera sido necesario esto, Dios no hace todo este proceso con Pedro. Le faltaba una cosa. Y entonces por eso Dios tiene que hacer algo grande, algo poderoso. Y entonces la Biblia sigue diciendo, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vea que hay cosas que sí, que practicamos, que sí son buenas y que sí llegan a la presencia de Dios. Y que Dios mirando esa condición, que Dios mirando ese corazón, que Dios mirando esa intención del hombre, Dios hace algo a favor del hombre. Sí, porque él le dice, venga, es que tus oraciones y sus limosnas han subido delante de Dios. Se han hecho memoria delante de Dios. O sea, Dios las ha tenido en cuenta. Dios ha tenido presente eso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mira, ¿qué sucede aquí? Y yo quiero que me presten, que nos quedemos un poquito y comprendamos esta parte que es bien fundamental. Pedro ya había bautizado judíos, ¿sí? Ya habían bautizado también samaritanos. Pero él se encuentra con algo y es con los gentiles. Y Pedro era muy, o sea, era muy de la línea judía. O sea, para él eran los judíos los que son salvos. Sin embargo, Dios hace un proceso con Pedro para que Pedro entienda lo que Dios iba a hacer. Y es que cuando él estaba en Jope, por allá en la azotea, orando, él también está orando por allá. Él vio una visión. Y en la visión descendía del cielo un lienzo, digamos una cortina, digamos algo grande, cogido de las cuatro puntas, y habían animales de todas las especies. Ahí estaba el cerdo, ahí estaba la oruga, ahí estaba la vaca. Bueno, le dice que todas las especies, ¿cierto? Y escuchó una voz del cielo que le decía, mata y come. Como él era judío, los judíos, la ley judía no le permite a los judíos comer ciertos animales, a los judíos, para los israelitas, como el cerdo, que los de pezuña hendida, que los que no rumen, bueno, el cerdo, la oruga, el pez que no tiene escamas, otras cosas. Como él era judío, él dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca. ¿Y qué le responde el Señor? Le dice, no llames inmundo o impuro lo que yo he limpiado. Dios estaba tratando con Pedro porque Pedro, Dios lo iba a llevar a donde un gentil, o sea, donde alguien que no era judío y que para ellos era impuro, era inmundo. Entonces Dios estaba tratando con Pedro y entonces vienen y lo llevan y Pedro allá donde Cornelio, y aquí hay algo poderoso y es, había un hombre que buscaba a Dios.
que oraba a Dios, que siempre deseaba tener un encuentro con Él, buscaba acercarse a Dios. Y ahora les decía, cuando alguien se preocupa por hacer algo para Dios y acercarse a Dios, vea, Dios sale al encuentro de esa persona. Dios viene al encuentro de esa persona para que el hombre pueda ser salvo. Porque es que al final la salvación es un regalo de Dios y se obtiene por el poder de Dios en nosotros o en la vida del ser humano. El hombre por sí solo no puede ser salvo. No puede ser salvo. No puede. El hombre necesita a Dios en su vida, necesita el poder de Dios en su vida para poder ser salvo. O dígame usted cómo comprende ese tema de que el drogadicto de un momento a otro dejó de ser drogadicto, sin ni siquiera ir por allá a un centro de rehabilitación, sino que de un momento a otro dijo, ya no voy a consumir más. O si no, dígame usted cómo el que le gusta estar con una y otra mujer constantemente y todas las cosas, cómo de un momento a otro eso cambia. Y ese tema sí que es fuerte físicamente. Pero cómo de un momento deja eso y todo, abandona eso. ¿Cómo sucede eso? Como el que le encanta mentir y miente por un lado y por otro, como de un momento a otro, ¡pum!, ahora habla con la verdad siempre. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede por la intervención y por el poder de Dios en la vida del ser humano. Entonces, por eso el hombre necesita el espíritu y el poder de Dios para ser salvo, si no, no puede ser salvo. Entonces, ahí podemos ver el hombre buscando a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, Dios viene al encuentro y para salvarlo, para ayudarlo, para darle la mano y pueda alcanzar la salvación. Así estaba Cornelio. Y Dios hace el milagro que sea con tal de que el hombre, que usted y yo podamos ser salvos. Vea, trató con Pedro allá donde estaba y le mostró lo que debía de hacer. Allá le mostró Dios y su milagro. Puede que a veces nosotros estemos pensando y digamos, bueno, pero yo qué estoy haciendo en mi vida y yo qué voy a hacer con mi futuro. Y a veces de pronto estemos pensando una cosa y otra y de pronto nunca tengamos en cuenta que Dios siempre está presto para encontrarse con nosotros y para darnos la salvación. Entonces cuando Pedro viene y Pedro empieza a predicar la palabra, sucede algo poderoso. Se sucede algo bonito. Y yo les he estado diciendo que si hay algo que acompaña a esta iglesia porque es necesario para que el hombre sea salvo, es el poder del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando alguien está escuchando la palabra, están escuchando la palabra y de pronto de un momento a otro comienza a sentir algo por allá en su corazón? Que como que empieza a moverlo y a tocarlo. Y a veces por allá termina llorando. ¿Quién le hizo algo para que llorara? Es el Espíritu Santo de Dios trabajando allí. Entonces por eso cuando Pedro empezó a predicar la palabra, cuando Pedro entonces está ahí con ellos reunidos en la casa, ahí donde Cornelio, reunidos predicando la palabra, dice la Biblia, me enseña la palabra de Dios, capítulo 40, el verso 44 que leímos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Vean, se cumple lo que dijo el profeta Joel cuando habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque ellos estaban ahí oyendo, ni siquiera habían sido bautizados todavía, sino que ellos estaban así, oyendo la palabra de Dios, sino que lo que Dios hace es extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios también estaba tratando con los fieles de la circuncisión, o sea, con los israelitas, con los judíos, también estaba tratando en el proceso que él estaba haciendo. Y entonces cuando él está predicando, usted ve que los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel, los que según ellos no tenían derecho a ser salvos, ahora están hablando en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas? El Espíritu Santo toma su vida.
Usted está adorando a Dios, glorificando, escuchando la palabra. El Espíritu Santo toma su vida. Y usted siente que está adorando a Dios. Y usted siente que está adorando a Dios, que está mencionando palabras, pero usted no entiende lo que está diciendo. Usted no entiende lo que está diciendo. Usted sabe que está adorando a Dios, que está glorificando a Dios, pero su lenguaje es diferente. Habla una lengua diferente. Eso es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Esa es la manifestación, es la manifestación de hablar en lenguas. Entonces, cuando Pedro estaba predicando y empezaron a hablar en lenguas, el Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar en lenguas. O sea, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y los judíos entonces dijeron, bueno, se asombraron porque, venga, los gentiles también están hablando en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque esta salvación es para todo el que cree a Dios. Esa salvación es para todo aquel que se acerque a Dios. Puede que tal vez alguien esté diciendo o alguien lo esté teniendo a usted como los judíos a los gentiles. No tienen esperanza, no tienen derecho. Ellos ni siquiera vengan acá. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, está diciendo el Señor. Y puede que alguien esté, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya eso se acabó, ya eso se perdió. ¿Sabe qué dice el Señor? No, aquí hay esperanza. Aquí hay salvación, aquí hay reconstrucción, aquí hay forma. A lo que ya no tiene forma, Dios le da forma. El alfarero, el barro estaba por allá y él lo estaba haciendo bonito. Y en un momento dado llegó el pan, lo dañó todo. ¿Qué pasó con el barro, con la vasija? Se dañó de un momento a otro, pero la dañó para hacerla a la forma, al molde que él quiere que seamos, o que fuera la vasija. Dios, si te quiere desarmar, te desarma, pero para darte la forma y la imagen que Él quiere que nosotros tengamos. Porque desde el principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y debemos ser la imagen de Dios, o sea, tener la forma que Dios quiere. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos es de ese propósito de que usted y yo hoy podamos tener la imagen que Dios quiere que tengamos para que podamos ser salvos. No estaba hablando con Jesús porque Jesús ni siquiera existía en ese tiempo allá en el cielo. Jesús nace en el Nuevo Testamento. Estaba hablando con la iglesia, con los colaboradores. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios quiere que tengamos la imagen de Él. Nuestra imagen y semejanza. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo. Hablando en lengua. Y entonces donde dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido quedaron atónitos, que también son los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ya Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, ya Pedro hablaba en lengua, ya había sido bautizado también. Pedro ya había sido bautizado. Entonces la pregunta, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que estos también sean bautizados? Ya recibieron el Espíritu Santo, ya hablaron en lengua, o sea, ya quiere decir que Dios está haciendo una obra en su vida, en su corazón. Entonces, ¿ya qué esperamos? Y la Biblia me registra, y la Biblia me enseña, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo fueron bautizados los gentiles? ¿De qué manera fueron bautizados los gentiles? Cornelio y su casa, en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús es el único bautismo que registra la Biblia. No hay un bautismo diferente, no hay una forma diferente. El único bautismo que registra la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Entonces Pedro se equivocó, entonces los apóstoles se equivocaron cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ninguna manera. Ellos comprendieron que el nombre del Padre, que el nombre del Hijo y que el nombre del Espíritu Santo se llama Jesús. Y por eso bautizaron en el nombre de Jesús, porque Él dice, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la potestad de salvar. Y por eso dijo en Lucas capítulo 24, el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y cómo se recibe el perdón de pecados? Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El hombre para ser salvo necesita ser perdonado su pecado. Y la forma en que recibe su pecado es siendo bautizado. Pero ¿de qué manera debe ser bautizado? Debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Es la forma en que debe ser bautizado para ser salvo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Qué le faltaba a Cornelio para ser salvo? ¿Qué le faltaba a Cornelio para ser salvo? Si era un hombre piadoso, si era un hombre temeroso de Dios, o sea, que no practicaba el pecado, si era un hombre que hacía buenas obras, si era un hombre que oraba a Dios siempre, ¿por qué Dios tiene que mandar a Pedro? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús. Eso le faltaba a Cornelio. Si el bautismo, si el bautismo no fuera necesario para salvación, Dios no hace eso con Cornelio y con Pedro. Porque Dios hubiera dicho, no, ya es un hombre bueno, es un hombre que no peca, es un hombre temeroso de Dios. Y para que el hombre no peque, tiene que haberse arrepentido un día delante de Dios. O sea, que ya no peca, tiene buenas obras, ora a Dios siempre. Dejémoslo así que ya sí lo salve. Pero no, el Señor dijo, le falta una cosa. Porque se cumple lo que el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. San Marcos 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso entonces Cornelio, aunque había creído, aunque tenía muy buenos hábitos espirituales, aunque era un hombre de Dios, pero le faltaba ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y pudiera ser salvo. Y podemos ver un hombre siendo bautizado, una familia, y ahora entonces ya no es solo piadoso, ya no es solo temeroso, ya no es solo que da buena limosna, ya no ora a Dios siempre, sino que ahora tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, que le da la garantía para su salvación. Así que Dios en esta noche, así como salvó a Cornelio, así como trató con Cornelio y su familia, Dios también quiere hacerlo en esta noche con nosotros. Dios también quiere llegar a su casa, llegar a su familia, llegar a su vida. Que usted pueda decirle, yo también quiero vivir una vida para Dios. Yo también quiero un día como Cornelio ser bautizado en el nombre de Jesús para poder ser salvo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a caminar con Dios. Hay que entregarle la vida a Dios. Hay que empezar a vivir para Dios. Cuando yo empiezo a vivir para Dios, Dios me da las fuerzas para que yo viva una vida que Él quiere que yo viva. Pero necesito entregarle mi vida a Dios para que Él tome el control de mi vida, de mi mente, mis pensamientos, de mi caminar, de todo, y así yo pueda vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Pero debo entregarle mi vida a Dios. Y en esta noche está la oportunidad de que le entreguen la vida a Dios.